Hola a todos, muy buenas noches. Agradecerles por estar presentes en otro workshop. El día de hoy tenemos una muy interesante ponencia a cargo de la psicóloga Aranza Peral. El tema es la ausencia del presente, una mirada contextual al proceso de la rumia. Voy a proceder a presentarla, a su semblanza. La psicóloga Aranza Peral es licenciada en psicología de Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene un máster en terapias conductuales y contextuales en infantojuveniles y adultos. Cuenta con formación en análisis funcional de la conducta, terapia de aceptación y compromiso, así como psicoterapia analítica funcional. Ha dedicado su práctica profesional al área clínica, trabajando con población en jóvenes y adultos, en temas como ansiedad, TOC, depresión, imagen corporal, dificultades en habilidades interpersonales, entre otros. Así que un fuerte aplauso virtual a la psicóloga. Hola, muchas gracias, Ana. Buenas noches a todos y bienvenidos. ¿Ahí me logro escuchar bien? Sí, Perfecto. perfecto. Vale. Gracias igual a Operante por la invitación y por el espacio. Voy a compartir la diapositiva y me comentan si se logra visualizar. Sí se logra visualizar. ¿Sí? Vale, perfecto. El tema va a ser una mirada contextual al proceso de la rumia. Veremos a qué se refiere este proceso que a veces suele ser problemático en la vida de algunas personas, que es la rumia. También conocer cómo podemos intervenir en la parte clínica. Si llegan a tener alguna duda, comentario, ¿vale? Participación, pueden abrir su micro e interrumpirme. No hay ningún problema. Luego me cuesta ver quiénes están alzando la mano o quiénes quieren participar, ¿vale? En la primera parte vamos a ver la teoría y la conceptualización y vamos a operativizar a qué se refiere esto de la rumia, ¿no? Que generalmente es conocido como el sobrepensamiento. Cuando las personas llegan a consulta y nos empiezan a comentar que tienen ruido mental, que todo el tiempo sienten como una voz, que sus pensamientos se multiplican, ¿no? Puede empezarnos a dar un indicio, puede ser un buen indicador de que se están refiriendo a esto que llamamos rumia, ¿no? Un sobrepensamiento bastante excesivo. Para eso hay que diferenciar primero entre preocupación y rumia. Reflexión versus rumia, ¿no? La preocupación es ese estado emocional en el que nos estamos anticipando a una posible amenaza o a una posible situación que nos puede resultar aversiva y no necesariamente es problemática. A diferencia de la rumia, que, bueno, en sí la rumia no es problemática, ¿no? Pero sí puede ser bastante aversiva para las personas y sobre todo puede impedir el que las personas se dirijan hacia sus valores, que tengan una vida con mayor placer, ¿vale? Entonces, la rumia es el darle vueltas repetidamente al mismo contenido o evento psicológico interno. Va a implicar un distanciamiento del mundo externo, del mundo sensorial. Las personas se sumergen tanto en lo que su cabeza les está diciendo que les cuesta bastante prestar atención a la experiencia de allá afuera, a los olores, a las texturas, a los sonidos, etcétera. Hay una dificultad muy fuerte para salir de ese ciclo. No sé si todos los que estén aquí estén ya dando terapia, algunos sean estudiantes, pero es común que cuando llegan a terapia, los consultantes comenten esta situación de, es que me cuesta dejar de sobrepensar. O sea, por más que lo intento y lo intento, es como si algo me jalara, algo me atrapara y me hiciera ir como hacia adentro de mi cabeza. Entonces, parte de lo que nosotros vamos a trabajar dentro del proceso de terapia va a ser que puedan salir de ese ciclo, que tengan esa capacidad para poder prestar atención a otros, a su contexto, a otros estímulos. ¿Vale? Puse la imagen de una vaquita porque las vacas suelen estar rumiando. Es un proceso de digestión natural, ¿no? En donde comen pedazos grandes de comida, de pasto, y
una vez se lo atragantan, ¿no? Se lo pasan completo. Hacen un proceso de digestión en su estómago y lo regurgitan. Esto es, lo devuelven de forma voluntaria, sin esfuerzo, ¿no? Los seres humanos debemos como vomitar, pero eso es que implica como mucho esfuerzo, el escupir la comida. Ellas no, ellas de forma voluntaria y tranquila regresan el alimento a su boca y lo mastican y le dan vueltas y vueltas. Y pueden pasar muchas horas haciendo esto, muchas horas, unas 7, 9 horas al día, es muchísimo tiempo. De ahí, ¿vale? Un poco la analogía a que nosotros los psicólogos le llamemos rumia, porque esos mismos pensamientos obsesivos e intrusivos se repiten una y otra vez, ¿vale? Si operativizáramos un poco la rumia, se vería algo así. Hay un pensamiento inicial automático. Suele ser un pensamiento inicial automático negativo, ¿vale? El cual se ha dado porque hay un antecedente, que son los estímulos antecedentes, ¿vale? Y esto es importante conocerlo, pero no vamos a intervenir en ello. Y le vamos a enseñar a los consultantes a que no lo podemos controlar. Un pensamiento inicial, como su nombre lo dice, automático, se va a dar, ¿vale? Se va a dar por muchas razones y no necesariamente trae un contenido real o nos está intentando decir algo. Simplemente va a aparecer. ¿Qué es lo que sucede? Que aparece ese pensamiento inicial automático y hacemos la acción de pensar. Esto es, lo agarramos y comenzamos a darle vueltas a esa idea. Aparecen pensamientos subsecuentes. Entonces, un primer eslabón, ¿no? Da el inicio y de pronto hay otro eslabón que es el pensamiento subsecuente y después más pensamientos subsecuentes automáticos que terminan generando esta cadena de pensamientos. Los pensamientos subsecuentes ya estarían siendo la respuesta operante. Un ejemplo de esto es, estoy en una reunión, ¿no?, de trabajo con mis compañeros y mencionan que despidieron a Juan. Y aparece el pensamiento inicial automático en mi cabeza de, uff, la situación está muy complicada en el trabajo. Y yo agarro ese pensamiento, me engancho y comienzo. ¿Y si también me despiden a mí? De seguro me corren. Por supuesto que me van a correr. Yo voy a ser el siguiente. Y eso hace que también se generen otros pensamientos subsecuentes automáticos. ¡Qué horror! Me quedaré sin trabajo. Voy a hablar con mi jefe para que no me corran. De un primer pensamiento, ¿no?, desencadenado por una situación X, ¿vale? Yo termino dándole tiempo, energía, esfuerzo y además ya creé un plan, que es el voy a hablar con mi jefe para que no me corra. Me estoy adelantando a las futuras consecuencias negativas que no quiero experimentar, como es el hecho de que me despidan. Vamos a ver que hay pensamientos negativos automáticos, ¿vale? Van a tener un contenido interno de aparición repentina, va a haber sin disparador claro aparente. Esto es, no es fácil encontrar el estímulo antecedente y tampoco es del todo importante, porque incluso si lo encontráramos, ¿vale? Puede ser que después sean otros estímulos los que desencadenen estos pensamientos automáticos. Vale, se van a presentar muy solapados con el autoconcepto. La persona difícilmente discrimina cuándo empieza a rumiar. Y esto es importante porque en la intervención es a lo que nos vamos también a dedicar, a que la persona discrimine cuándo está rumiando, cuándo simplemente está pensando, cuándo está reflexionando, cuándo está siendo problemático. Se enlazan unos con otros formando cadenas de contenido negativo, como se los enseñaba aquí arriba, y con el tiempo se vuelven casi un estilo de pensamiento inherente a la persona. Okay. Vamos a conocer los disparadores, ¿vale? Esto de la rumia, en la terapia de aceptación y compromiso, hablan mucho de la fusión, ¿no? El fusionarte con tus pensamientos, el engancharte, ¿no?, con tus creencias, pensamientos, ideas, ¿no? Y la contraparte es, o la intervención, pues practicar la defusión, ¿vale? ¿Y cómo suelen aparecer estos pensamientos?
Así como se los estoy comentando a ustedes, es una forma en la que lo pueden ir platicando con sus consultantes, ¿vale? Mostrarles una imagen parecida a estas y ocupar quizá una metáfora como la del hilo. Aparece un hilo en tu cabeza, ¿vale? Un hilo que no controlas, pero si tú lo agarras y lo jalas y lo jalas y lo jalas, ¿vale? Vas a empezar a entrar en ese proceso de rumia. Y cada vez que lo jales más, va a ser más difícil detenerlo, cortarlo. Mientras más lo jales, más complicado se va a volver el detenerlo, ¿vale? Es como las medias, ¿no? Han visto que cuando tiene como un hilito salido, si uno lo jala, se empiezan a deshacer las medias, ¿vale? Incluso las abuelitas, las mamás te dicen como de, ay, ponle mejor barniz transparente, no lo toques, porque si tú lo jalas, se va a deshacer completa tu media. Pues algo así podríamos explicárselo a los consultantes. Y los disparadores se pueden ver como, ¿y sí? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si sí me corre? Pero, ¿y si no soy suficiente? Entonces todo siempre me va a salir mal, entonces nunca voy a encontrar el amor. O con palabras como nunca, nunca soy suficiente, nunca nadie me entiende, nunca me sale nada bien, o siempre. Siempre es mi culpa, siempre todo es horrible, etcétera. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí con el control? ¿Vale? Cuando vamos a hacer la intervención de la rumia, vamos a encontrar que las personas están haciendo intentos de solución que no les funcionan a largo plazo, que al contrario, mantienen o empeoran el problema. Y parte de ellos es controlar, ¿vale? Están queriendo controlar por medio de predecir. ¿Cómo? Adelantándose a los hechos, queriendo comprender, buscando respuestas constantemente, generando planes preventivos, intentando resolver situaciones hipotéticas, situaciones que todavía no han sucedido. Y en lugar de dedicarle tiempo y energía a lo que sí está sucediendo, ¿vale? Terminan teniendo un desgaste porque están queriendo solucionar todo el tiempo algo que es hipotético. Un ejemplo de esto sería cuando de pronto un consultante te dice, es que me la pasé toda la semana pensando cómo tener esa plática importante con mi pareja y estuve pensando en qué lugar, en qué momento, cómo decírselo, incluso qué me respondía mi pareja y yo qué le respondía a eso. Y a la mera hora me sentí tan cansada que mejor ya no le dije nada. Todo se fue en querer controlar o resolver o prevenir una situación hipotética y dónde quedó la real. ¿Quién sabe? ¿Vale? Y aquí hay una base importante que detona el querer controlar algo, el controlar la situación, que es la poca o nula tolerancia a la incertidumbre. Y esto se traduce en no soportar, no saber qué va a suceder. ¿Vale? Denme un segundo. Vamos a la parte 2, que son las implicaciones atencionales y qué tiene que ver la ansiedad con esto de la rumia. ¿Vale? Ok. Vamos a encontrar que en la ansiedad generalizada en el TAC se va a encontrar esta respuesta de la rumia y también en el trastorno de depresión mayor. Pero antes de comentar un poco sobre la ansiedad generalizada, quiero separar la ansiedad como emoción, ¿vale? Simplemente como esa respuesta fisiológica conductual que es anticipatoria y está previniendo una amenaza futura, posiblemente hipotética, ¿vale? A diferencia del miedo, que sí está respondiendo a estímulos presentes y va a tener características como pensamientos catastróficos, sentimientos de incapacidad para enfrentar la situación, molestias digestivas, reflujo, ardor estomacal, gastritis, colitis, falta de oxígeno, pulso rápido, ¿no? Que sienten que hay personas que llegan a la terapia y te dicen, es que yo creía que iba a morir. Me sentía tan mal que de verdad yo creía que podía ser un paro cardíaco.
sudoración, dolor de cabeza, mareos. De hecho, cuando uno empieza a trabajar con la problemática de la ansiedad, ¿vale? Suele ser un poco frecuente el que sean médicos los que canalicen a los pacientes como al área psicológica, en el sentido en el que les terminan diciendo, lo tuyo no tiene que ver con una enfermedad en sí, sino es algo psicológico, ¿no? Esa gastritis constante, esa inflamación del colon, muchas veces tiene que ver con tu ansiedad. Y así es como muchos consultantes llegan a terapia diciéndote, es que tengo ansiedad porque me lo cuenta el doctor, me lo dijo el doctor. Pero no hay que quedarnos en eso. Vamos a hacer una evaluación y un análisis funcional que después iré desmenuzando. ¿Qué se entiende por ansiedad generalizada versus ansiedad social ya como trastorno? ¿Vale? Recordemos que aquí lo importante es, en las etiquetas diagnósticas, poder conocer a qué se refiere para entendernos de pronto con los consultantes, sobre todo con médicos, nutriólogos, personal de salud, ¿vale? Pero recordar que simplemente son descripciones de un conjunto de morfologías, ¿vale? De síntomas. Y a nosotros lo que nos va a interesar es conocer cuál es su función, ¿vale? Pero la ansiedad generalizada tiene que ver con ese patrón de conductas aprendidas en el que la persona responde a situaciones de incertidumbre con preocupación constante, ¿vale? Donde hay conductas de control, como lo vimos hace rato, y de escape y evitación, ¿vale? Un, Esto de conductas de escape y evitación se refiere de evitación cuando la persona sabe que puede estar en contacto con un estímulo ansiógeno, un estímulo disparador de malestar e intenta no entrar en contacto con ello. Por ejemplo, que Laura le tiene miedo a los perros y sabe que si camina por la calle Malthus se va a encontrar probablemente algún perro, porque ahí los vecinos dejan abiertas las rejas de sus casas, ¿vale? Perdón, eso sería de escape, estoy en evitación, ¿vale? Más bien sería que Laura va caminando por la calle y de pronto ve que hay perros, ¿no? Y entonces lo que hace para, a ver, perdón, voy a tomarme un segundo para respirar porque me trabé y volverlo a explicar. Va. Cuando hablamos de evitación, hablamos de conductas, ¿vale? En donde sabemos que puede haber un posible estímulo ansiógeno y no queremos entrar en contacto con ello. Por ejemplo, que Laura sabe que hay perros en la calle Malthus, ¿vale? Y entonces evita pasar por ahí. Mejor da la vuelta, aunque eso significa que tenga que caminar 10 minutos más, pero ella hace todo para no atravesar esa calle, para no experimentar el ver a los perros. Y cuando hablamos de conductas de escape, ¿vale? Es cuando ya estamos presentes con el estímulo ansiógeno y entonces lo que hacemos es salir de ahí. Por ejemplo, que yo voy caminando, me dan miedo los perros, veo a un perro y salgo corriendo. Esto es, me escapo del momento, no me quedo ahí transitando el malestar o viendo qué es lo que va a suceder. Sobre la ansiedad social, ¿vale? Es cuando hay un temor o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en la que el individuo está expuesto a una posible evaluación. Esta posible evaluación va a ser el estímulo ansiógeno. La persona va a querer escapar o evitar de lo que pueden pensar de él o de ella, de comentarios sobre ella, si va a caerles bien o no les va a caer bien, etcétera. Y se va a manifestar en los tres sistemas de respuesta: cognitivo verbal, motor, fisiológico y emocional. ¿Vale? Esto de la curva de la ansiedad lo muestro un poco más porque es importante comentárselo a los consultantes, sobre todo para como un tema de psicoeducación y también para que entiendan que la ansiedad no es peligrosa, simplemente es temporal. Puede ser muy incómoda, pero tarde o temprano, así como sube, va a bajar.
¿vale? Y también para que cuando trabajemos la exposición, los pacientes, ¿vale? Lo hagan, digamos, sea más fácil que lo hagan, porque ya sabrán que tarde o temprano esto va a bajar, no se va a mantener por siempre. Inicia con un estado de calma, hay alguna activación debido a algún estímulo antecedente o ansiógeno. La ansiedad alcanza su máximo nivel, que se le llama el pico de ansiedad, y después, si nos mantenemos aquí un ratito, va a empezar a bajar, hay un descenso hasta que se llega a la recuperación, ¿vale? Suelen haber mitos sobre los pensamientos, ¿vale? Mitos que se han mantenido a través de los años, ya sea a nivel social o también que mantiene el sector salud, como doctores, psicólogos, etcétera, ¿vale? Y va a ser importante el enseñarle al consultante, ¿vale? Que no son reales. Por ejemplo, este me parece el más importante, que los pensamientos no hacen daño. Muchas personas le tienen miedo a sus pensamientos y si aparece un pensamiento les cuesta solamente transitarlo, observarlo, por la creencia de que los pensamientos hacen daño. Asimismo, también está la idea de que debemos enseñar a controlar los pensamientos. Pero ya vimos, como aquí arriba, que el control, ¿vale? Es parte del problema que mantiene la rumia. Entonces, querer controlar nuestros pensamientos solo va a ser paradójicamente que se incrementen o que sean todavía más desagradables de experimentar. Y está también el mito de que los pensamientos no se pueden abordar desde el conductismo, por esta idea de que pues el conductismo solo trabaja lo observable, ¿no? La conducta observable y todo. Pero bueno, ya sabemos que no, que el conductismo incluso, conducta se refiere a pensamientos, emociones y acciones. Entonces, los vamos a trabajar exactamente igual que las acciones porque responden a los mismos principios, ¿va? Ok. ¿Qué sí les vamos a enseñar a los pacientes? Bueno, no sé cómo les digan ustedes. Yo les digo usualmente consultantes, usuarios, pacientes, ¿vale? Pero bueno, para que me entiendan que me refiero a la misma población, ¿vale? El hecho de que hay una incapacidad de controlar el foco de atención. O sea, ellos quieren controlar muchas cosas, pero algo que se les sale de las manos es el hecho de controlar su foco de atención. Su atención está dirigida todo el tiempo a esos pensamientos automáticos y a la rubia. Y vamos a enseñarles a poder prestar la atención a otros estímulos, al contexto, a lo que están viviendo. De pronto en sesión, personas con ansiedad social vienen y te dicen, es que ya hice la tarea que me dejaste, ya me expuse, fui a esa fiesta que tanto me generaba malestar y la verdad ni me la pasé muy bien. Y tú dices, ok, cuéntame, a ver qué pasó, qué estuviste haciendo, etcétera. Y la persona te empieza a decir, es que estuvo muy bien la comida y la fiesta en general, pero no, la verdad todo el tiempo estuve pensando, en algún momento me van a criticar, en algún momento se van a reír de mí, en algún momento me van a decir que para qué vine. ¿Realmente estaba prestando atención a la experiencia externa? Si nos damos cuenta, estaba todo el tiempo dándole vueltas a ideas, ¿no? Adentro de su cabeza, prestando la atención a la crítica, ¿vale? Sí, al malestar. Entonces, sí se hizo una exposición, ¿no? A la fiesta, ¿no? Que le generaba como mucho temor, pero realmente no se expuso porque estaba todo el tiempo enfrascado en sus pensamientos, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de pronto de la posibilidad versus la probabilidad, ¿vale? Este conejito se ve muy tierno y bello, ¿vale? Pero existe la posibilidad de que nos ataque, aunque parezca ridículo, ¿vale? Entonces, cuando los consultantes vienen y te dicen que temen que algo se vuelva realidad, que algo suceda, más bien existe la posibilidad, ¿vale? Pero
hay posibilidades infinitas. En este momento hay la posibilidad de que empiece a temblar y salgamos corriendo y quizá nos lastimemos, ¿vale? Entonces, vamos a hablar más bien de probabilidades. Y un ejercicio que se puede hacer es preguntarle al consultante, ¿esto que estás pensando, esto que me estás compartiendo, es hipotético o es real? ¿Es hipotético o es real que el conejito te puede atacar y te puede lastimar? No, pues es hipotético. ¿Ok? ¿Y qué tan grave sería si sucediera? No, pues sería un 4. ¿Ok? Nada grave. Y del 1 al 10, ¿qué tan probable es que suceda, que el conejito nos ataque? No, pues un 2. ¿Ok? Entonces, les enseñamos cómo resumir el que algo puede suceder o ya está sucediendo, pero no es tan grave y no es tan problemático. Y si, por ejemplo, nos dijeran, no, sí, sería sumamente grave que me ataque un conejito, ¿vale? Está bien. ¿Qué tan probable es? No, pues es muy probable que suceda, ¿ok? Y le vamos a enseñar a que tenga la capacidad de confiar que si llega a suceder eso, en ese momento lo va a resolver. En ese momento vas a venir con el doctor para atenderse la herida provocada por el conejo. Pero que no tiene sentido que quiera prevenir eso cuando no sabe siquiera cuándo va a suceder. Va a perder mucho tiempo, va a perder mucha energía intentando solucionar algo que es todavía hipotético. Si la respuesta es real, ok, pasar a la acción, así de simple. ¿Vale? Voy a irme con la perspectiva contextual. Si hablamos de evidencia científica para intervenir en la rumia, vamos a encontrar que quienes lo tenían principalmente eran los cognitivos conductuales, ¿vale? La terapia cognitiva conductual tiene bastante evidencia para hacer una intervención en esta problemática. También las terapias conductuales y bueno, después se fueron uniendo las terapias contextuales. Okay. Entonces, ¿de qué manera vamos a intervenir? Vamos a tener que realizar el famoso análisis funcional de comportamiento como método de evaluación. Tengamos o no tengamos una etiqueta diagnóstica, nosotros vamos a hacer nuestro análisis funcional de manera individual, ¿vale? Vamos a identificar cuáles son los antecedentes, la respuesta y la consecuencia. El análisis funcional es suficiente como método de evaluación y también vamos a ir checando los distintos comportamientos, ¿vale? Que pueden mantener o más bien tienen la misma función. Y aquí vamos a hablar un poco sobre morfologías, ¿vale? Voy a poner como, o comentarles posibles ejemplos de la morfología de la rumia, ¿vale? Puede ser que la persona esté rumiando o se vea la rumia, ¿vale? De manera catastrofista. Esto es que va a pasar lo peor del mundo. O puede ser sobre el pasado. Hay personas que todo el tiempo están rumiando sobre el pasado. Recuerdos, están enganchados en el hubiera, en el de, tuve que haber hecho esto, no debía haber hecho esto. Algunos en sí mismo, es que yo soy malo, es que yo soy el peor, es que nadie me va a querer. O en los otros, es que los demás son tontos, es que los demás son el problema, ¿vale? Hay cuestionarios, por así decirlo, que pueden ayudar a identificar las morfologías, sobre todo también para compartírselo a los consultantes y que les quede un poquito más claro. Ok. Bueno, tenemos tiempo, pero no me voy a detener mucho aquí porque me imagino, hasta con el nombre del Instituto Operante, ¿vale? Que muchos de los que están aquí conocen sobre este tema y sí, también requiere como de bastante tiempo para poderlo entender bien. Pero hablando un poco de los antecedentes y las consecuencias, vamos a encontrar el estímulo antecedente, ¿vale? Aquí la operación de establecimiento y la de abolición. ¿Y a qué se refiere los estímulos discriminativos? Es un evento interno-externo
que precede a la respuesta de Rumia, como pensamientos, emociones, recuerdos, situaciones. Un evento interno, un propio pensamiento. Un evento externo, el comentario de alguien más. La operación de establecimiento, que es la privación que aumenta la probabilidad de aparición de la respuesta de la rumia, y la operación de abolición, que esta tiene que ver con la saciedad y va a reducir la respuesta, la probabilidad de respuesta de la rumia. Y las consecuencias, ¿no? Ese comportamiento, ¿vale? Que la persona realiza o deja de hacer justo después de la respuesta de la rumia. Y vendrían aquí los consecuentes, ¿no? Los principios de la conducta o la parte operante. Refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo positivo, castigo negativo, ¿no? En el refuerzo, ¿vale? Que va a ser lo que aumenta la probabilidad de que la respuesta se dé, y en el castigo reduce la probabilidad de emisión de la respuesta. Vale. Dentro del análisis funcional, ¿vale? Una vez que vayamos estableciendo también las contingencias, ¿no? La triple contingencia, que puede ser una o bastante más, ¿vale? Vamos a encontrar las hipótesis de origen, la hipótesis de mantenimiento, y también va a ser importante checar las variables moduladoras, ¿vale? ¿A qué se refiere esto de variables moduladoras? Son condiciones del organismo y del entorno que tienen la probabilidad de modificar el valor de los elementos de una secuencia, favoreciendo o dificultando que una determinada relación funcional se establezca. No son parte directa de la triple contingencia, ¿vale? Pero sí tienen una gran influencia en alguno de sus eslabones. Y aquí viene una tabla, que es la clasificación. Esta tabla la saqué del libro de, se me fue el nombre, Análisis Funcional de la Conducta Humana, de María Jesús Froxán, ¿vale? En esa tabla, ella le llama, bueno, en el libro aparecen variables disposicionales, pero otros autores y en otros artículos y libros las llaman variables moduladoras, ¿vale? Ella le llama disposicionales. Entonces, esto se los comento por si lo llegan a ver en libros y les saca de onda. Se encuentran como variables moduladoras del organismo o ambientales, no, variables moduladoras disposicionales del organismo ambientales, o variables disposicionales, que se estaría refiriendo igual a las del organismo y a las ambientales. De todas estas, ahorita, la que me importa compartirles son las reglas verbales, que tiene que ver con la parte psicológica, ¿vale? ¿A qué se refiere esto de reglas verbales? Todas las personas, todos los seres humanos, respondemos siguiendo patrones de respuesta, ¿vale? Que van a ser autorreforzadas. Si yo hago A, voy a tener como consecuencia B. Si no hago C, voy a tener como consecuencia D. Y al seguir estas reglas verbales, se nos va a facilitar nuestra vida. Va a ser posible renunciar a una recompensa a corto plazo con tal de obtener una recompensa a largo plazo, ¿vale? Y nuestro comportamiento va a estar regido por conducta gobernada por reglas y conducta moldeada por contingencias. En la primera, ¿vale? Van a ser las reglas, ideas en las que no tenemos por qué nosotros transitar directamente la contingencia, la experiencia. Por ejemplo, si a Pedro le dijeron a los 5 años, oye, no metas la mano al fuego ni ninguna parte de tu cuerpo porque te puedes quemar, Pedro ha entendido que el fuego quema, que si él mete la mano, se va a quemar. Pero si a, no sé, David nunca le dijeron eso y de pronto un día ve la estufa encendida, no hay ningún adulto, y mete la mano y se quema, David aprendió que el fuego quema y que nunca hay que meter la mano. Y aunque en el futuro quizá alguien le diga de, oye, mete tu manita al fuego, no te va a pasar nada, David va a decir, no, yo sé que no es así, que si meto la mano me voy a quemar, ¿vale?
porque ya tuvo la experiencia previa. ¿Vale? Esto de las reglas verbales, ¿cómo se vería en el tema de la rumia, por ejemplo? Imagínense un grupo de amigas en donde, o con la ansiedad social o al convivir, un grupo de amigas donde el mesero les pregunta de, ¿van a ordenar ya? Y todas comienzan a pedir, no sé, café. Y a esta chica, ¿no? No le gusta el café, pero tiene la idea, porque sus papás se lo han inculcado, que siempre es mejor el que todos estén bien y tranquilos y el no incomodar, que tú nunca incomodes a las personas. Va a ser poco probable que ella diga, no, yo quiero otra cosa, porque va a tener la creencia de que si pide algo más, va a incomodar, e incomodar es malo y entonces ya no la van a querer y mejor pide una taza de café. A diferencia de la conducta moldeada por contingencias, que tiene que ver con la experiencia, que quizá a alguien nunca le dijeron cómo convivir con otras personas. Y simplemente pide una taza de café y se da cuenta que no hay ningún problema. La gente le sigue hablando, o sea, puede pedir una taza de café o una cerveza o unos brownies y no va a haber ningún problema. Esto es, nuestra conducta va a estar moldeada o dirigida, ¿vale? Dependiendo de qué reglas hemos aprendido o qué experiencias hemos tenido. Y hay reglas verbales que funcionan muy bien y hay otras que no. Y cuando empecemos a conversar con las personas sobre su rumia, nos vamos a encontrar que tienen reglas verbales que no facilitan, ¿vale? El que la persona deje rumiar. Reglas verbales como que si veas mucho espacio a tus pensamientos es porque eres una persona intelectual y reflexiva, etcétera. Entonces, es importante conocer qué reglas verbales están habiendo en cada uno de los pacientes. Ok, desde las terapias contextuales, terapia de aceptación y compromiso, activación conductual, terapia integral de pareja, terapia dialéctica conductual, psicoterapia analítica funcional, etcétera, ¿vale? No van a tener como objetivo eliminar la rumia a corto plazo, ni modificar sus pensamientos. El objetivo va a ser que la persona se comporte de manera diferente en la presencia de esos contenidos internos. Y vamos a tener dos engranajes que vamos a estar utilizando. El primero es la reducción o el aumento de consecuencias a la respuesta de la rumia, que tiene que ver con el manejo operante, y el otro es la extinción de las respuestas condicionadas. ¿Vale? Y vamos a ir conociendo en qué momento ocupar cada engranaje. Y las terapias contextuales proponen, ¿vale? Varias estrategias. Entre ellas está la aceptación, la difusión, la atención plena, que tienen que ver mucho con ACT, la programación de actividades, que tiene que ver mucho con activación conductual, ¿vale? La exposición con la terapia conductual, y todas estas se van a poder ocupar, ¿vale? Sin problema, porque todas están obedeciendo a los mismos principios de aprendizaje. Ok. ¿Cómo hacer la evaluación y cómo recabar información para nuestro análisis funcional y también el poder plantear los objetivos y saber cómo vamos a intervenir, ¿vale? Los primeros momentos en consulta van a verse un poco así. Primero, escuchar y permitir que la persona se desahogue. Darles ese espacio, aunque sea la primera sesión, ¿vale? Para que platiquen su problemática, para que nos cuenten, para que nos expresen cómo es vivir, ¿vale? Con esa situación. Van a haber preguntas abiertas, vamos a estar haciendo escucha activa, observar cómo se relaciona la persona consigo misma, qué se dice, ¿vale? Porque, como les decía hace rato, aunque la persona nos pueda decir, es que vengo porque tengo ansiedad, o es porque me dan ataques de pánico, o porque sobrepienso todo, no nos está diciendo mucho, solo nos está describiendo qué sucede, pero no nos está explicando
por qué, para qué, cómo, ni el qué hay que hacer. Validación de experiencias internas. Vamos a reconocer sus emociones y pensamientos como legítimos, ¿vale? Vamos a generar por medio del rapport y también cómo nosotros nos relacionemos con ellos, la alianza terapéutica, etcétera, que el espacio terapéutico sea apetitivo. Vamos a necesitar que ellos nos comenten, nos cuenten. Necesitamos tener mucha información sobre lo que está sucediendo y para eso es importante generar un entorno agradable, ¿vale? No solo para que la persona quiera regresar, sino además para que se comprometa con el proceso de la terapia, ¿vale? Y aquí es importante esto porque nuestro objetivo va a ser castigar la respuesta de la rumia, más no castigar el que la persona nos platique sobre esto. Y hay que tener cuidado con eso, porque si el mensaje erróneo que mandamos es que ya no verbalice lo que está pensando o lo que está rumiando, el consultante ya no nos lo va a contar, pero eso no significa que no lo esté haciendo de manera privada, tanto en sesión como allá afuera. Entonces, también vamos a estar muy atentos a las conductas clínicamente relevantes. Y por último, ¿vale? La propuesta alternativa que tiene que ver con explorar sus objetivos. Para establecer objetivos también hay que conocer, ¿vale? Las fortalezas y los recursos de las personas. ¿Qué cosas ya tienen, ¿vale? Que nos pueda ayudar, que podemos generalizar a otras áreas, que podemos potencializar, porque la persona no es solo su problema y es importante enseñarle eso para también poder trabajar sus valores. Eso que es valioso e importante para cada persona. Se le va a entregar un consentimiento informado, ¿vale? Se le va a explicar el modelo desde el que vamos a estar trabajando, así como también se puede aplicar en las primeras sesiones o dentro de, o sea, durante la sesión, o yo lo suelo añadir en el cuestionario inicial. Les mando un cuestionario inicial. Hay terapeutas que lo mandan antes de la primera sesión, algunos lo mandan después de la primera sesión, y en ese cuestionario inicial también puede venir la instantánea vital, en donde es una tabla donde aparecen ciertos valores como las relaciones con sus amigos, cómo está con sus finanzas, cómo se encuentra con la higiene del sueño, su vida espiritual, etcétera. Y al lado se va a calificar del 1 al 10 la satisfacción de esa área o de ese valor. Y ese también, esa instantánea vital, nos puede servir como línea base para después poder contrastar. Se puede volver a aplicar en siguientes sesiones e ir viendo cómo la persona valora las áreas importantes de su vida. Y así ir midiendo también avances. Porque en la medida en la que vamos, ¿vale? Quitando ciertos malestares, también vamos a hacer, ahora sí que ir añadiendo o incrementando satisfacción, disfrute en la vida de las personas, ¿vale? Con acciones que estén dirigidas a sus valores. Ok. ¿Cómo se vería la entrevista semiestructurada, ¿vale? Para poder realizar nuestro análisis funcional, ¿vale? Está el antecedente, la respuesta, consecuencia y la función, ¿no? ¿Y cómo vamos a rellenar ello o cómo vamos sí, a poder saber el análisis funcional de cada persona? Con una entrevista, ¿vale? Por ejemplo, si queremos recabar información del antecedente, preguntarles en qué momentos aparecen estos pensamientos, tú dónde te encuentras, qué estabas haciendo, ¿vale? ¿Qué estabas pensando? ¿Vale? Saber cuándo ocurre. Si queremos saber la respuesta, ¿vale? Podemos incluso decirle que nos lo describa, decirle cómo lo experimenta la persona a nivel de pensamientos, de emociones, que si es como una frase, como una imagen, que nos describa esa imagen o esa película que aparece en su cabeza. Y bueno, consecuencia, igual, ¿no? Viene el ejemplo de, oye, y cuando aparecen estos pensamientos, ¿no?
mientras estás tú en tu casa, ¿qué es lo que sueles hacer? Y ya la persona te va, pues, a ir respondiendo. Okay. Entonces, el análisis funcional se va a realizar mediante el diálogo, a través de preguntas. ¿Vale? Yo no sé si ustedes ahorita al final me comentarán, suelen hacer anotaciones dentro de la sesión o terminando apuntan, ¿no? Pero sí es importante, como o sea, acomode cada terapeuta, poder tener la información más orgánica, como nos la está compartiendo el consultante, para poder hacer el análisis funcional. Y un ejemplo es, una vez que nosotros vamos entendiendo el antecedente, incluso para que el consultante nos entienda, bueno, más bien, se dé cuenta que le estamos entendiendo, podría ser un ok. Entonces, cuando tú estás en tu trabajo, ¿vale? Lo que sucede es que tu cabeza no para de decirte cosas como que vas a fracasar, que eres pésimo, que no puedes más. Y lo que termina pasando es que dejas de lado tus responsabilidades. Y a la persona te va a decir, sí, sí, es justo lo que sucede, etc. O puede que la persona ni se dé cuenta y tú se lo estés enseñando. ¿Vale? Que no es que le pase todo el tiempo, es que es cuando está en el trabajo. Porque hay gente que luego te dice es que todo el tiempo estoy rumiando, todo el tiempo está mal, y después nos vamos a dar cuenta que no, que a veces solo son en algunos momentos o en algunos contextos cuando se da la respuesta de rumia. ¿Vale? Y nos vamos a apoyar de instrumentos, como pueden ser, aparte de la instantánea vital, la escala de respuestas rumiativas, las CBAS, ¿vale? Sí, sí les puse cómo se vería. Las pueden encontrar en internet tal cual, buscándolas así, y aparece, ¿vale? Esas se las aplicamos en la sesión, ¿vale? La calificamos al igual que esta, ¿no? Evito asistir a actividades sociales, ¿vale? Va a tener que calificar, etcétera, ¿vale? Ok, ahora sí vamos a pasar a la última parte que tiene que ver con los ejercicios prácticos. Ok, el mindfulness, ¿no? La atención plena va a ayudarnos para hacer intervención en varias problemáticas desde diferentes terapias contextuales. Entonces, también como consejo, les comento que estaría bien que de pronto hagan algún curso sobre mindfulness para que puedan conocer la teoría, pero sobre todo puedan conocer técnicas y ustedes las puedan experimentar primero y después compartírselas a los consultantes. Siempre es importante que algo que vamos a aplicarle a los consultantes, primero lo hagamos nosotros, ¿vale? Entonces, les voy a pedir un momento, ¿vale? Que dejen, si tienen algo en la mano, ¿vale? Hay muchas formas de hacer atención plena, ¿vale? La idea de esto es irles enseñando a nuestros consultantes que pueden salir de la rumia, que pueden prestar la atención a otras cosas que están habiendo en el momento y la pueden practicar unos minutos al final de cada sesión o dejárselo como actividades, ¿vale? Entonces, vamos a hacer este ejercicio que no tiene que ver con mindfulness, ¿vale? Sino que tiene que ver con el control atencional, el que la persona aprenda que puede dirigir su atención, ¿vale? Ok, les vamos a enseñar primero a identificar el pensar, ¿vale? ¿Cómo se siente pensar, digamos, a nivel privado? ¿Vale? Porque a nivel público es muy fácil. Yo estoy haciéndolo en este momento, ¿vale? Pero a veces las personas no identifican incluso cuando lo están haciendo a nivel, la rumia, a nivel privado o público. Entonces, ¿vale? Yo les voy a pedir, si pueden prender su micro, estaría excelente que hagan este ejercicio conmigo, ¿vale?
Yo les voy a decir una palabra random, ¿vale? Y voy a iniciar diciéndola en voz alta, ¿vale? En voz alta. Y después la voy a ir diciendo cada vez más bajito y más bajito y más bajito, ¿vale? Hasta que voy a dejar de pronunciarla en voz alta y va a pasar, ¿vale? A nivel privado, ¿vale? De lo público a lo privado, ¿vale? Entonces, yo inicio y ustedes me acompañan. Si quieren prender su micro, adelante, ¿vale? Póster, 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 póster. Ok, este fue como práctica. Así mismo lo vamos a volver a hacer y se quedan un rato, ¿vale? Digamos, en silencio, repitiendo esta palabra, ¿vale? Otra vez. Cojín, 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 cojín. Ok. ¿Alguien puede prenderse un micro y compartirme cuál fue su experiencia o de qué se dio cuenta? Quien guste. Bueno, yo lo que me di cuenta era de que es bastante sencilla la transición. Pensé que me iba a costar un poquito más el como que hacerlo de manera más, no sé cómo se diría, porque nunca lo he, o sea, probablemente sí lo he hecho de manera automatizada, pero no como que yo consciente de eso. Entonces pensé que iba a ser un poco más difícil quizás esa transición, pero se hizo bien sencillo y seguía repitiendo, repitiendo, repitiendo a nivel de pensamiento, lo que decía yo. Ok, ok, gracias, Ana. Oye, ¿y te fue Ah, fácil? Dame un momento, Mauricio. es correcto. Dame un momento y ya paso contigo, ¿vale? Le voy a preguntar algo a Ana. Oye, Ana, ¿y te fue fácil, digamos, notar como algo, como si se metiera algo en tu cabeza? Como esa sensación de que transicionaba de afuera hacia adentro. Sí, Ok, pensé que iba a costar excelente. más, pero fue rápido. Vale. Eso les vamos a preguntar a los consultantes y saber cómo fue su experiencia. A mí me ha tocado consultantes que te dicen, es que una vez que pasó, ¿no? Como adentro, parece ser que le di en por dos, así como cuando en un audio le pones por dos, empezó cada vez más rápida la palabra y más rápida. Y les pregunto, ¿eso mismo que te sucedió es lo que te sucede allá afuera en tu vida diaria con la rumia? Me dice, sí, parece que todo el tiempo mis pensamientos están súper acelerados, ¿vale? Es una forma experiencial para ir, digamos, conociendo, ¿vale? Cómo lo experimenta el paciente, pero también que el paciente pueda ver que puede tener control, ¿vale? Sobre la atención, hacia dónde la quiere dirigir, hacia afuera o hacia adentro. Adelante, gracias Ana por la participación. Hola, buenas noches. Buenas noches. Este, pues de entrada empecé contigo y sí el transicionar a no decirlo audible, lo empecé a pensar y empecé a imaginar tal cual, a crear ya la estructura en mi mente, en mi pensamiento, no solamente porque ya no podía escucharme como tal, sino el acto de pensar la palabra genera también la imagen. Y bueno, de manera particular yo no lo siento tan rápido, sino siento que va como que lento, estructurando, como que va rebotando. Ahorita, Okay. ahorita que lo que estaba hablando, me imaginé que más o menos pasó así, como cuando uno juega Tetris que va botando de lado a lado. Uh-huh. Es más o Ok, menos, yo no lo sentí como que acelerado, sino como que ahí estaba, no se iba, solamente rebotaba, iba y rezaba, iba y regresaba en lo que estaba repitiendo la ok. palabra. Gracias, Mauricio. Oye, y así como ahorita me cuentas que apareció la imagen, ¿no? O sea, que tú te quedaste incluso
viendo cómo pasó de una palabra, ¿no? A ver el objeto, ¿vale? Si gustas compartirnoslo, en tu día a día es parecido que sueles ver tus pensamientos más como imágenes mentales, ¿sabes? Como películas. ¿O cuál suele ser tu experiencia? Mm, por lo regular, sí me ayuda bastante. De hecho, mis pensamientos por lo regular yo las combino. Yo tengo que decirlo o hablarlo. Eh, a- por ejemplo, sé que me estoy saliendo un tantito, como cuando leo algo. Yo no nada más tengo que leerlo sin decirlo. O sea, lo puedo leer primero sin hablarlo, luego lo tengo que hablar para unirlo. Mis pensamientos o lo que pienso, sí lo estructuro como una imagen. Ok, Este, y a poder posteriormente como que darle más significado o aterrizarlo, pues lo tengo que decir o lo tengo como que explicármelo a mí a veces. No sé si me doy a entender. Eso es lo que pasa con mis pensamientos. Y a diferencia de lo que puedo decir verbalmente, en mis pensamientos sí, ahí en ese caso sí se produce un poco más rápido. Cosas que vienen, que vienen, que vienen, que vienen. ok, Es, y ya luego cuando lo puedo verbalizar es como que se van aterrizando. Como que vale. eso es lo que pasa. Mayormente me pasa cuando tengo muchas actividades que tengo que hacer. Y ya, pero ya luego como que pareciera que lo voy gestionando o si lo verbalizo lo voy aterrizando. Eso es lo que pasa mayormente cuando ando con muchas actividades o cosas pendientes. Ok. ¿Notas cómo se intensifica esto que me comentas cuando tienes pendientes? Es correcto. Vale, ok. Dijiste algo que quiero como aclarar un poco con los demás, ¿vale? El pensar, ¿va? Este ejercicio es para irles, digamos, enseñando a los consultantes, ¿vale? El que puedan ellos identificar cuando están haciendo la acción de verbalizar algo, ¿vale? Pensar de manera privada, ¿vale? No necesariamente la rubia, va a ser poco a poco, ¿vale? Simplemente el que ellos puedan como identificar esa acción de pensar que hacemos todos los días, pero a veces no nos damos cuenta cómo se experimenta de manera, digamos, como consciente. Y así como ahorita les fui preguntando a los compañeros y me fueron dando mayor información y eso me va a permitir, si estuviera, ¿no? Si fuera el caso, hacer un análisis funcional o simplemente como ir encontrando mayor información, ¿vale? Se hace ese cuestionario posterior. Se les pregunta sobre su experiencia, qué se dieron cuenta, si les fue fácil, sintieron alguna dificultad. Ahora, muy parecido, ¿vale? Pero ahora sí más con el tema de la rumia, vamos a hacer otro ejercicio, ¿vale? Decíamos que vamos a intentar detener la rumia, ¿vale? Entonces vamos a hacer asociaciones con ciertos sonidos, ¿vale? Antes de el de la rumia, se trabaja simplemente el de disparadores, ¿vale? Disparadores como y sí, qué tal sí, siempre, nunca. Entonces, vamos ahorita a ser actores y fingir, ¿vale? Que ya tenemos bien identificados nuestros disparadores, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Cuando yo les indique, ¿vale? Piensen en sus disparadores, ustedes van a comenzar, ¿vale? A pensar en ello. Y sí, ¿qué tal sí? Y de pronto, ¿vale? Van a prestar atención al sonido que yo les ponga, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero que hagan? Que intenten experimentar cómo se siente el estar prestando atención a sus disparadores y de pronto focalizar la atención a un sonido externo, el sonido que yo les voy a poner, ¿vale? Entonces, denme un segundo. Ok, vale. Comiencen a pensar en disparadores. Y sí, ¿qué tal sí? Es que siempre todo me sale mal.
¿Alguien que me quiera compartir cuál fue su experiencia? ¿Les fue fácil empezar, digamos, a rumear, aunque sea un poquito? Este, Adelante, Francisco. ¿O quién quiere hablar? ok, Francisco, está bien. Ah, sí, buenas noches. ¿Sí me escucha bien? Sí, sí te escuchas bien. ¿Qué tal? Mucho gusto. De hecho, se me fue un poco difícil porque estaba más quizá prestando atención a ver si se escuchaba el sonido. Creo que sí puso el sonido, pero no, yo no, al menos yo no lo escuché. No sé si haya sido tema del micrófono o de mi audio, pero no lo logré escuchar hasta que usted mencionó que nos hizo la pregunta de que habíamos sentido. Sí tuve un poco de pensamientos de disparadores al principio, pero después sí como que mi atención se focalizó un poco más en estar atento al sonido que usted dijo que iba a poner. Entonces se me dificultó un poco. Ok, vale. A ver, voy a hacer ahora que me lo dices la prueba para ver si los demás también me escucharon. Puede que no. ¿Ahí se escucha? Pues muy bajito. No se escucha. No se No, escucha. la verdad Ok. es que no se escucha. ¿Este? Espérenme, todavía no lo pongo. ¿No? Tampoco. No, no se escucha. Ok, vale. Entonces, es por los audífonos que Creo no se que escucha. Lo tendría, voy a dejar de reproducir, ¿vale? Permítanme. Que tiene para conectar tanto en la compu como en el otro dispositivo, pero creo que no está funcionando. ¿Así? ¿No? Yo no lo escucho. Tampoco. Ahora no lo escucho usted. ¿Ahí me escuchan? Tampoco. Sí lo escucho. ¿Ahí sí? Sí. Ah, perfecto. A ver si así. Yo no. ¿Vale? O sea, se le escucha a Sí. usted, pero no la música. ¿Todavía no? A ver. No, yo tampoco escuché. Yo tampoco. Creo que no se va a poder. No, en los tres puntitos creo que hay una que dice compartir sonido también, a ver. Era el que o en tenía permisos, ¿no? rato. Sale un escudito. Ah, nada, ¿verdad? No. No. Lo tengo configurado como siempre lo hago. A ver. A ver, bueno, lo voy a hacer con, déjenme ver qué tengo, no lo voy a imitar, es el sonido de una campana, ¿vale? Tenía preparado, pero nos las arreglamos. Vale, vamos a volver a hacer el ejercicio, ¿vale? ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí. Va. ¿Les es fácil escuchar así? sí, yo sí lo escucho. Sí. Vale, entonces lo vamos a volver a hacer y disculpen por la demora. Vale, ¿qué vamos a hacer? Identifiquen sus disparadores, ¿vale? Y empiecen como a hacer el intento de rumiar. ¿Y qué tal si siempre, nunca, adelante?
¿Se escuchó? Vale. ¿Les fue fácil empezar a rumiar? Ni siquiera rumiar, solo empezar. ¿Alguien lo logró? Yo lo logré un poco, pero fue un poco difícil, la verdad, empezarlo. Ok, vale. Bueno, es una ventaja que les sea difícil, ¿eh? Sería más conflictivo, por así decirlo. Si les facilitara mucho rumiar, estaría siendo una conducta clínicamente relevante, pero bueno, les fue, digamos, sencillo prestarle atención al sonido, como el libro de Hayes que dice, sal de tu mente, ¿no? Entra a tu vida, ¿les fue fácil? Adelante, Francisco. Sí, yo intenté justamente como rumiar, tratar de, incluso utilicé cosas como propias mías, como para hacer la cosa más fácil. Cerré los ojos y le intenté hacer. Justo cuando escuché el sonido, abrí los ojos y sí se sintió como esa transición que en la pasada, en el ejercicio pasado, era como de afuera hacia adentro. En esta ocasión lo sentí como de adentro, justamente hacia afuera. Lo sentí a la inversa. Eso que nos acaba de describir Francisco es lo que queremos intentar que hagan los consultantes, que ellos puedan notar, puedan discernir, ¿vale? Lo que está sucediendo y puedan sentir el control de dirigir su atención a sus pensamientos, a la rumia, pero también el sentir el control que puedan dirigir su atención allá afuera. Y mucho de eso también se trabaja en mindfulness, ¿vale? Socialmente tenemos la idea de que se está haciendo una buena meditación o estás realmente concentrado si pones como la mente en blanco, ¿no? Y eso es complicado. Eso de poner la mente en blanco y no pensar en nada es complicado. Y no es la intención real. Más bien es que la persona pueda focalizar su atención a algún estímulo, ¿vale? Y mantenerse. Y quizá focalizo mi atención a, no sé, la sensación de el frío en mis manos y pasa un mosquito e interrumpe mi concentración. Observo el mosquito, observo cómo me encabroné un poquito y regreso a la sensación de el agua fría en mis manos. Es poder redirigir nuestra atención al estímulo que decidimos, ¿vale? Entonces, es parte también de lo que estamos haciendo en este momento. Les voy a pedir, por última vez, ¿vale? Que ahora sí intenten, ¿vale? Ponerse en los zapatos de un consultante. Un consultante, ¿vale? Que rumia constantemente, que ya está agotado, que le da muchas vueltas a los mismos pensamientos una y otra vez y suelen ser pensamientos negativos, catastróficos, que le generan malestar, ¿vale? Van a cerrar sus ojos, intentar hacerlo durante un ratito. Yo voy a hacer el sonido y van a intentar hacer eso que Francisco nos describió, ¿vale? Van a poner su atención, ¿vale? Al sonido. Adelante. Vale. ¿Alguien que quiera compartir su experiencia? Adelante. Helio. ¿Así? ¿Helio? Sí, hola. Bueno, a mí me costó un poco ahora
introducirme como en los pensamientos porque estaba constantemente pensando en cuándo vendrá el ruido de la olla que toca. Sí que estuve como que iba y volvía. Y eso me pasó. Gracias. Ok, vale. Francisco. Mire, creo que ahora sí, bueno, lo logré un poco mejor. Recordé un caso que por ahí que tuve, que conocí bien. Este, y al momento de tocar el sonido, ¿sabe cómo? Bueno, poniéndome como usted dijo en los zapatos de este consultante, sentí como si quitaran un peso de encima, ¿sabe? O sea, teniendo esos pensamientos, todas esas problemáticas, situaciones que le causaban la rumiación, al momento del sonido, de escuchar el sonido y centrar la atención, fue como regresar, como quitarse ese peso de los pensamientos, como regresar al presente, ¿no? No sé, algo así. Vale, me gusta eso que dices, regresar al presente. Esa es la idea y es lo que le tenemos que transmitir a los pacientes, que no tiene mucho sentido estar todo el tiempo en el pasado o en el futuro, ¿no? Sino en el presente. ¿Y qué se están perdiendo del presente por estar allá atrás o muy adelante? ¿Vale? Veo que un poco los comentarios, ¿no? También por lo que vi en el apartado de comentarios, es que les costó como empezar a rumear, ¿no? Algunos estaban un poco más atentos o esperando el momento del sonido, etcétera, ¿vale? A nuestros consultantes con esta situación les va a ser muy sencillo, muy, muy sencillo empezar a rumear, ¿vale? Y entonces, al hacer este ejercicio, ¿vale? Se va a irán dando cuenta que es sencillo, porque es como constantemente están respondiendo allá afuera, en su día a día a día. Y las respuestas que pueden suceder, que son individuales, yo aquí solo lo pongo como ejemplo, ¿vale? No es que a fuerzas va a ser así, es que después de varios ensayos, les empieza a pasar lo que a ustedes ahorita. Esto es, les empieza a costar rumear. Ya no les empieza a ser tan fácil. Y eso también nos habla de un éxito, digamos, en el tratamiento. Cada vez les va a ser más difícil empezar a rumiar y cada vez les va a empezar a ser más fácil prestar atención a otras cosas que estén haciendo y empezar a prestar atención a cosas que les sean importantes a cada uno de nuestros consultantes. Adelante, Karim. Buenas noches. Buenas noches. Tal vez cortando un poquito de todas estas experiencias que usted está contando, quisiera contarle algo de caso mío ya también. Yo también soy profesional, pero dedicada a lo que es educación, psicóloga educativa. Pero el caso es de mi hija. Mi hija entró en trastorno de ansiedad generalizada. Claro, ha estado con medicación, como la que recomiendan los psiquiatras, casi por 2 años, y no le funcionaba, le diré. Muy constante en la rumia, por no valgo, me da vergüenza estudiar, me van a ver, no la voy a hacer bien en la exposición y ha dejado de estudiar varias veces, ha iniciado el estudio, lo dejaba, iniciaba el estudio y así ha pasado año y medio. Y este medio año ya no está estudiando. Siempre huye, huye, huye. Entonces ha pasado de una a otra psicóloga en nuestros centros de salud mental aquí, en donde ella va. Ya casi las 6 psicólogas la han visto, con ni una se ha hallado. He tenido que buscar particularmente para poder ayudarla. Pero en el fondo, mire cómo yo voy descubriendo, porque voy viendo que la medicación, ella me decía, no me ayuda, no me ayuda la sertralina, mamá, no me ayuda esto, no me ayuda el otro. Lo que normalmente le da, ya cansada de que ella no siente ayuda, pese a la terapia que recibía, deja ella la medicación después de 2 años, la deja y se pone a trabajar para estar enfocada en algo y cortar la rumia, ¿no? Que es lo que más la cargaba. Me decía, mamá, me encanta trabajar, me gusta. Ella ya tiene 20 años ahorita. Me gusta trabajar y vengo cansada y echo la cama y me duermo. Entonces ya no tengo tiempo de estar volviendo, repitiendo mis cosas pasadas y mi pasado y todo lo que me hace doler, ¿no? El alma, me decía ella. Pero sí el dolor de cabeza era intenso.
cuando voy, se me ocurre ir a un neurólogo por un episodio mío, se me ocurre pasar a ella, con ella. Le cuento al neurólogo y ella le hace un mapeo cerebral, el doctor, y le halla que hay muchas alteraciones. Y le contamos también, perdón y disculpe, le contamos también a él sobre todos estos episodios que han sucedido y resulta que ahorita él le descubrió que ella tiene epilepsia focal parcial idiopática. Mejor dicho, él empezó a probar que todo ese, lo que ha consumido hasta ahorita, o lo que ha tomado, no le ha ayudado. Más bien empeoraban la situación, empeoraban la situación. Y entonces le ha tenido que ir medicando de otra manera el neurólogo, ¿no? Medicarla de otra manera para poder disminuir la epilepsia focal que está teniendo. Y acá menciona, ¿no? Epilepsia del lóbulo frontal con tratamiento anticonvulsivo, convulsivante. Ahorita mejor dicho, ya no tomó nada lo que es psiquiátrico y le cambió por el lado neurológico, porque no es, su ansiedad es generalizada, pero por un aspecto físico, me dice. Es por ello que ahora él está tratando con pregabalina y núcleo CPM forte, que es un nutriente para justamente para las muertes neuronales que ella estaba teniendo por esta epilepsia focal. A lo que voy es que a veces, con lo que usted menciona, en las evaluaciones que debería de ser, ¿no? Estas evaluaciones iniciales, no se halla y a veces creo que se pasa por altos estas evaluaciones físicas con un neurólogo para evitar que el paciente permanezca mucho tiempo en una ansiedad generalizada, de una ansiedad específica, pasar a una ansiedad generalizada y complicársela cuando a veces no encaja la medicación psiquiátrica, ¿no? Ahora está mejorando, la veo bastante libre, ya no hay mucho el dolor de cabeza y ha mejorado. Está recibiendo la terapia todavía también psicológica, pero sí ya se enfrenta a situaciones y está logrando poder hablar mejor, ¿no? Y ya no está tan evitativa. Y quería compartir esa experiencia con ustedes, ¿no? Con usted. Gracias, Karen, por compartirnos esto a mí y a los demás compañeros, ¿vale? No lo voy a negar, suena una situación complicada, sobre todo porque pusieron la confianza, ¿no?, en profesionales durante mucho tiempo, y eso es lo importante también de hacer una evaluación, una adecuada evaluación. ¿Cómo lo resumo, ¿no? Cada caso es muy individual, ¿no? Algunas en esta, digamos, workshop, cuando yo les comentaba ejemplos, ¿vale? Solo son eso, ejemplos y posibles morfologías, porque hay que ir conociendo aquí lo importante, cuál es la función. Y quizá mucho de lo que comentas, ¿no?, que sucedía con tu hija, podía parecer, ¿no?, en la superficie que respondía a la rumia, ¿no? Pero estaba viendo algo orgánico, ¿no? Que tampoco lo había checado como el psiquiatra. Entonces, muchas veces también se trabaja de forma multidisciplinaria y claro que como terapeutas tenemos que estar muy al pendientes a la hora de hacer la evaluación, y la evaluación no es solamente al inicio. Si de pronto, ¿no?, se nos pasa algo por cualquier situación y vamos en la sesión número 8 y vemos que quizá el paciente no está teniendo avances, se sigue sintiendo mal o incluso peor, tenemos que regresar al análisis funcional, tenemos que regresar a la evaluación, y no porque ya se establecieron unos objetivos, una intervención, se tiene que mantener eso. Siempre es estar checando, ¿vale? Ahora sí que el que se cumplen los objetivos. ¿Y cómo se cumplen los objetivos? Que la persona empiece a sentir avances, empiece a sentir cambios. Entonces, te agradezco la confianza, no opino más del caso de tu hija porque tampoco está aquí presente, pero gracias por lo que nos compartes. Creo que yo me llevo una reflexión bastante personal sobre el papel que ejercemos como terapeutas. ¿Vale? ¿Alguien más quiere compartir algo? Me voy a ir rapidito porque ya les estoy quitando más de su tiempo,
¿vale? También vamos a este tipo de ejercicios, ¿vale? Se realizan dentro de la sesión, ¿vale? Y con el consultante y se hace más de un ensayo, de 3 a 5 ensayos para que la persona lo vaya realizando una y otra vez y se la va preguntando, ¿vale? ¿Cuál está siendo su experiencia? Frases incompatibles con la rumia, ¿vale? Como yo les decía, la rumia va a tener un disparador automático y posterior a él le vamos a empezar a dar cuerda y cuerda. Vamos a querer encontrar respuestas a muchas de nuestras preguntas. Y se tiene que enseñar que de pronto, ¿vale? La respuesta más honesta que podemos darnos es un no lo sé, un veremos, quién sabe. Porque lo que me dice mi cabeza puede que suceda, pueda que no. Entonces es empezar a entrenar, ¿vale? El no lo sé, veremos, después checamos. No intentamos buscar aliviar el malestar inmediato, sino más bien romper esa cadena de pensamientos. No lo sé, ya, no continúo. Y sí, pero entonces, no lo sé, ¿vale? Termino ahí con esa cadena de pensamientos, ¿vale? Bueno, también vamos a ir trabajando la aceptación radical, ¿vale? Ante no tanto ya el proceso de rumia, sino con estos pensamientos que pueden resultar desagradables para algunas personas, ¿vale? ¿A qué se refiere la aceptación radical? A ese reconocimiento abierto, voluntario y sin prejuicios de nuestros pensamientos, sentimientos y experiencias así como son, sin intentar modificarlas o querer cambiarlas. Puse la imagen de una película que me pareció muy bonita, que creo que refleja lo que es la aceptación radical y la flexibilidad psicológica, ¿vale? Que es, no sé si la vieron, estuvo muy famosa, la de Perfect Days, y dice en japonés, kondo wa kondo, ima wa ima, que se refiere a o significa ahora es ahora, la próxima vez es la próxima vez. Y bueno, vamos a trabajar también y vamos a ir recabando la información de qué cosas le son importantes a la persona, ¿vale? ¿Qué le gustaría estar haciendo, ¿vale? A pesar de pronto el malestar, a pesar de ciertos pensamientos, porque pensamientos, emociones y situaciones desagradables o complicadas van a haber, ¿vale? Pero la idea es que la persona, a pesar de eso, se pueda dirigir a lo que le es importante, ¿vale? Y podemos aplicar preguntas como, ¿de qué manera quieres actuar a pesar de los pensamientos negativos? ¿No? Si tu rumiación fuera un ruido de fondo y no una orden que debes de seguir, ¿hacia dónde dirigirías tu energía? Muchas veces las rumias, las personas la interpretan como órdenes, ¿no? Como que a fuerzas tienen que dirigirse hacia ello, ¿vale? Tu rumiación te está acercando o te está alejando de la persona que quieres ser, ¿vale? Y bueno, eso sería un poco sobre este tema que me parece a mí personalmente bastante interesante. Yo les agradezco el que estén aquí, la atención y también sus participaciones. Muchas gracias a usted, bastante vivencial se puede decir dentro de lo que cabe en la parte virtual. Creo que a muchos nos ha servido, incluyéndome a mí también. Ahí como ha puesto en su presentación, pueden seguirla en sus redes sociales. No sé si alguno de ustedes tendrá alguna pregunta, consulta, la puede hacer por el micrófono. Ah, Francisco tiene la mano levantada. Adelante, Francisco. Sí, Lick, yo tenía una pequeña pregunta de el inicio. Bueno, mencionaba justamente que la rumia pues empieza como con estos pensamientos automáticos y me preguntaba si los pensamientos automáticos se clasificarían como una conducta respondiente o u operante. No sé. Respondiente, la parte operante serían esos pensamientos subsecuentes, eso que queremos cortar, ¿vale? El que aparece un pensamiento, ya la parte operante es cuando hacemos esa acción de pensar, de agarrar ese pensamiento y entonces continuar con más preguntas, con más dudas, con planes, etcétera. Ok, ok, muchas gracias, Lick.
Ahora Alexis tiene la mano levantada para que puedas participar. Sí, bien, muchas gracias. Buenas noches. Yo tenía una pregunta respecto a lo que había comentado de que se debía o podía, mejor dicho, castigar la conducta de rumiar. Si mal no recuerdo fue algo así, pero que no se debía castigar mejor la conducta de comentar que se ha estado rumiando. Entonces, esa parte no me quedó del todo claro. Bueno, un poquito, pero me gustaría quizás no sé si quizás con un ejemplo de cómo se estaría castigando una conducta, pero quizás no la otra, como para que en sesión, por así decirlo, no se confunda y quizás se termine castigando más bien una conducta no deseada. Bueno, mejor dicho, una favorable, que sería el comentar. Ok, vale. La mejor forma, ¿vale? Para minimizar la probabilidad de que castiguemos el que la persona comente es no intentar castigar nada las primeras sesiones. Dejar que la persona comente, que la persona hable. Y una vez que ya tengamos bien establecido nuestro análisis funcional y tengamos bien establecidos nuestros objetivos y la intervención, ¿vale? Entonces, en ese momento, ya empezar a castigar se puede hacer de muchos modos, ¿vale? Pero una de las maneras que se hace es dejar de prestar la atención a eso, uno como terapeuta, y mejor dirigir la atención a otra cosa que les sea importante. Si en la sesión número 10, todo esto es como un hipotético, un ejemplo, ya hubo psicoeducación, ya le enseñamos esto del control, de dirigir la atención a otro lado, y la persona empieza a contarte su día, pero no te está contando su día o su semana, te está rumeando, te está trayendo que el problema y que si esto pasa y si el otro y si nunca y en ese momento ya no dar más espacio a que lo siga verbalizando. Con comentarios como, ¿te das cuenta que en este momento estás rumiando? ¿No? La persona, sí, sí es cierto, me doy cuenta. Y la misma persona te dice, ok, ya no quiero esto, lo va a dejar de hacer. Con comentarios como o respuestas por parte de los terapeutas tipo, ok, te voy a tener que interrumpir y cambiar el tema a otra cosa que esté más dirigida hacia sus valores, ¿vale? En ese momento ya no estaríamos castigando el que la persona hable y comente, porque la persona ya lo expresó de antemano sesiones atrás, ya se desahogó y porque además de eso, la persona ya tiene cierta información, información sobre su rumia, información sobre lo que no le ayuda, información sobre lo que sí le ayuda, ¿vale? Entonces, en el momento en el que nosotros, ejemplo, la interrumpamos y le decimos, hey, ¿estás rumiando? Ok, la persona sabe que se tiene que detener. O en el momento en el que le diga, te va a tener que interrumpir, mejor vamos a platicar sobre esto, la persona va a empezar a dirigirse a sus valores y va a sentir también, pues, ese reforzador de hablar mejor de otra cosa que le sea placentera. ¿Se pudo entender o te quedó un poquito más claro? Sí, 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 con eso sí. Muchas gracias. ¿Sí? Vale. Ok. Voy a leer lo que pusieron en el chat. Ok, dice maestra, en sus redes también podemos ver información de lo que hoy expuso. Pues poquita porque la verdad que casi no publico. Yo admiro mucho a los que hacen divulgación para tener el tiempo entonces van a encontrar poquita información, pero intentaré estar compartiendo más sobre estos temas. Igual yo le puedo compartir al Instituto Operante las diapositivas, si les sirve, ¿vale? Con mucho gusto. Sí, sí, claro, yo les puedo compartir sin problema este material, ¿vale? Vale, entonces les agradezco mucho a todos ustedes por estar aquí y también, Ana, por acompañarnos y por estar aquí como parte de Operante. Muchas gracias. Antes de finalizar la reunión, ¿podrían prender su camarita los que pueden, para tomar una foto grupal? Psicóloga podrá dejar de compartir la pantalla para la fotito, por Sí, favor. claro.
Muchas gracias. Entonces, a ver, una gran sonrisa a todos a la cuenta de 1, 2 y 3. Listo. Muchas gracias de igual manera a todos. Por el grupo vamos a estar pasando la información de los próximos workshops. Espero puedan unirse también. Y de igual manera agradecerle psicóloga Aranza por el tiempo, las dinámicas que nos han servido bastante, al menos para mí, para poder también aplicarlo en mis prácticas. Así que de igual manera todos los que han podido participar con el micro, los que han prendido su camarita y los que no y también han estado escuchando, de igual manera por su tiempo. Muchas gracias.